Y bueno, como dije, iba a hablar de los personajes. Tiene básicamente 5 personajes principales. Por supuesto está la vampira, ¿sí? Si no, el nombre no tendría sentido, que es una vampira, de la cual no voy a hablar mucho, porque es el personaje que más importa, aunque no es necesariamente el personaje más principal. Pero es misterioso, porque justamente, ¿qué hace el vampiro siendo atrapado por humanos? No tiene sentido. Y el sentido lo vamos a ir descubriendo a través de la novela. Después hay un personaje que es el que primero empieza a hablar en la novela, que es José Luis, que si algunos leyeron la contratapa, es el padre de 2 adolescentes, que son otros 2 personajes principales. Y básicamente es un hombre común, es un hombre muy común, demasiado común para lo que tiene que hacer y lo que va a tener que hacer y el recorrido que va a tener, el viaje personal y real que va a tener que hacer a través de la novela. Es un personaje, yo creo que de cierta forma es triste, pero al final de la novela, a pesar de todo, yo creo que deja de serlo. Después está Daniel, que es uno de los hijos, que es un típico adolescente de 15 años, que le encantan las novelas de vampiros. Y está fascinado con las novelas de vampiros. Entonces se podrán imaginar que si se entera que hay una vampira, va a querer conocerla. A ver, uno lee toda la vida cosas y si se entera que son reales, les encantaría conocerlas. Y después está Luz, que es su hermana pequeña, no mucho más pequeña, en realidad tiene 14 años, que es una chica muy inteligente. Y es tan inteligente que se lo lleva medio un poco todo por arriba. Y a mí me gusta mucho Luz, personalmente. Después, el último personaje principal, que en realidad no es tan principal en la historia, pero es muy importante, es Sabrina, que es, bueno, y estaba a punto de hacer un spoiler grande. Me salvé a mí misma de hacer un spoiler. Para los que no saben qué es un spoiler, es decir algo dentro de la historia que arruina un pedazo de la historia. Bueno, es una persona especial y es la hermana de José Luis. Bueno, ¿por qué yo digo que no es una historia de vampiros? Las historias de vampiros yo creo que tienen un montón de cosas que esta historia tiene y un montón de cosas que esta historia no tiene. Las historias de vampiros se centran mucho en lo que es en sí mismo el vampiro. Y esta historia te cuenta lo que es el vampiro, lo que es mi visión, o mejor dicho, una de las visiones que tengo sobre el vampiro, porque de eso voy a hablar después. Es un personaje muy interesante el vampiro, por algo se repite a lo largo de la historia. Pero como dije, es una visión especial que hace que en realidad aprendamos a ver un poco más lo que somos nosotros. Vemos la inmortalidad, y por eso mencionaba el nombre de mi primera novela corta. Y nosotros, cuando nos imaginamos la inmortalidad, vemos un montón de cosas que yo no visualizo. Yo la visualizo de otra forma. Porque normalmente cuando uno imagina inmortalidad dice, voy a vivir para siempre, está buenísimo. Y después te pones a pensar y decís, tú vas a vivir para siempre. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con toda la gente que conoces? ¿Y qué pasa cuando eres el único ser inmortal entre muchos mortales? ¿Es posible separar los sentimientos? ¿Es posible no querer a ningún humano, a ningún mortal, para poder evitarse herir? Y por eso esta visión del vampiro es diferente. Por eso creo que también no es una historia de vampiros. Yo creo que habla de la adolescencia, habla de ser un adulto y lo difícil que es también cambiar cuando uno ha estado tanto tiempo siendo lo mismo. Y de darse cuenta que también se necesita cambiar.
es difícil eso. Y muestra también muchas cosas rudas de la vida que suceden, que uno las evita quizás darse cuenta, porque si se da cuenta, duele. Bueno, por eso uno las evita. Pero las muestra de otra forma, para que se las vea de una forma que de cierto modo tengas un escudo que te permita pensar. Como decía, mi vampiro es distinto. Yo creo que el vampiro es indescifrable. El vampiro es muchas cosas. Cada persona, y cada persona acá, en este lugar, tiene su propia concepción de lo que es un vampiro. Algunos pueden remontarse a Drácula o incluso vampiros más antiguos, vampiros que vienen desde antes de Cristo, porque el vampirismo es algo que se repite continuamente en todas las culturas. Y por eso es que es tan interesante, a pesar de que se lo ha gastado últimamente, el vampiro sigue llamando por alguna razón que yo creo que es intrínsecamente humana. Eso del miedo y a la vez la atracción del ser que absorbe tu energía vital, porque después de todo la sangre durante mucho tiempo fue eso, la vida. Y bueno, lo sigue siendo, porque si nos desangramos morimos, pero era algo muchísimo más arraigado en el pasado. Y hoy en día creo que a pesar de todos los conocimientos que tenemos, adentro de nosotros, quizás por alguna razón instintiva, sigue siéndolo. Y por eso el vampiro es un ser que atrae a los humanos. Todos tenemos visiones diferentes, habrán visto vampiros que son más zombies que vampiros, vampiros que son demonios, vampiros que son ángeles, vampiros buenos, vampiros malos. Y bueno, el vampiro se trata un poco de mi visión, de una de mis visiones del vampiro. Y cómo eso se relaciona en realidad con el ser humano. Pero también tiene otras cosas, el libro. El libro no se trata solo de vampiros, no se trata solo de la adolescencia, no se trata solo de eso. Tiene todo un respaldo fantástico detrás. Tiene magia, tiene un mundo desconocido que está oculto a nosotros, como es el mundo de los muertos. Y se juega mucho con eso también, porque uno de los personajes principales no está, además, bueno, de vampira, ¿verdad? No está vivo. Y no solo no está vivo, sino que nunca estuvo vivo. Es un ser muy especial, que yo personalmente diría que es neutral. No es ni bueno ni es malo. Pero en esta historia particularmente les puede resultar malo. Y bueno, en realidad, yo no sé, eso es mi resumen de esta historia, mi resumen de lo que yo soy y de cómo empecé.